En cuanto a la cristiana obligación del respeto y consideración que se debe tener a los sacerdotes del Dios Altísimo, Catarina de San Juan nos da ejemplo que aún a los mismos sacerdotes causaba admiración. Exploraremos algunos modos con los que su Divina Majestad aumentaba en ella el amor y respeto a los sacerdotes. Su Divina Majestad le decía en repetidas veces, y con mucha especialidad, que le pidiese y clamase por sus sacerdotes, que eran los pastores de sus ovejas, los que edificaban y aumentaban su iglesia, los que bendecían y consagraban, y recibían todos los días, regalando a su boca y lengua con la preciosísima sangre, los que tenían por oficio hacer memoria de su muerte y sagrada pasión, rogar por el mundo y aplacar al Eterno Padre con tan alto sacrificio, gozando en esta vida una dignidad mayor que la de los ángeles, y finalmente le aseguraba una y muchas veces que eran las niñas de sus ojos, y a todo esto le inclinaba y movía, no solo con palabras, sino con visiones extraordinarias y demostraciones de la fineza de su divino amor. Por el mes de marzo del año 1673, se le presentó el Señor a Catarina por la madrugada, con uno de sus hermosos ojos herido y quebrantado, y dejándola afligida, asustada y suspensa, durante toda la vela. Ya al día siguiente, como respuesta con la voz cierta, y sabido de todo el pueblo, en desastroso y lamentable espectáculo, se encontró a un hombre muerto y tirado en la sábana, con señales de muchas heridas, golpes y puñaladas que había sido la causa de su violenta muerte. Tenía este difunto hábito clerical y órdenes menores, como quien está en camino para la dignidad sacerdotal. Se le presentó Dios a Catarina con el símbolo de uno de los divinos ojos herido y maltratado. Pues, ¿qué estimación no habrá el Señor de los que han llegado a gozar de tan alta dignidad del sacerdocio, ejercitándola como ministros y vicarios suyos en el santo sacrificio de la misa? ¿Qué sentimiento tendrá al ver que juzguen y que murmuren y maltraten los hijos de la católica Iglesia a sus presbíteros y sacerdotes, por cuya intercesión y bendición reciben los fieles las riquezas de la tierra y los tesoros del cielo? Por lo cual, sobre aquellas palabras del eclesiástico, con obra, palabra y sufrimiento, honra a tu Padre, para que te alcance su bendición y te logres con ella. Entiende también San Efrén al sacerdote que es padre de almas, y así le honra al sacerdote, hijo de la Iglesia, para que se te alcance su bendición, y con ella toda riqueza de bienes espirituales y temporales. Para que aumentase esta reverencia y veneración en todos los fieles y en la misma Catarina, la ilustraba frecuentemente el Señor con muestras de sublime dignidad sacerdotal. Veía algunas veces en espíritu a la muchedumbre de ángeles que tenían prevenidos el Padre Eterno en las sacristías, para ayudar a prepararse y vestirse los ornamentos sagrados a los sacerdotes, que con reverencia y santo temor de Dios se llegaban al altar. A estos veía otras veces salir de la sacristía despidiendo de sí rayos de una tan suave luz y clarísimo resplandor que sobresalía entre la vistosa y lúcida claridad de los paraninfos celestes que les acompañaban hasta el lugar donde habían de celebrar el santo sacrificio de la misa, consagrar el cuerpo de Jesucristo y ofrecerle al Eterno Padre como víctima celestial y divina. Solía ver que iban también en este lustroso acompañamiento de ángeles a la emperatriz de los cielos como apadrinando a los devotos sacerdotes, causando en la sierva de Dios tan singular alegría y gozo que no hallaba cómo explicarlo. Al ponerse en el altar los ministros del Altísimo y vicarios de Jesucristo, a quienes ha dado potestad para traerles desde el cielo a la tierra, crecían en Catarina los suspiros y ansiosos deseos de verle en sus manos como en un escogido trono y vivo templo, y así, desde luego, clamaba y pedía para ellos, para sí y para todos los que oían sus misas, luz, gracia y pureza, con que preparados dignamente pudiesen ofrecer al Eterno Padre tan alto sacrificio por los pecados del mundo, pues no era de menor eficacia y valor que el que se ofreció en la Santísima Cruz para la redención del universo, sino que siendo memoria y representación del otro que se hizo con derramamiento de sangre, es justamente el mismo, aunque sin sangre derramada. Porque ya Cristo está glorioso,
impasible e inmortal, como lo tiene definido el Tridentino. Para decir la eficacia y efectos de la oración de esta sierva de Dios, era necesario poner aquí gran parte de lo que le debe el mundo, de quien la hizo Dios universal protectora, como veremos en su lugar. Baste por ahora insinuar cómo se conmovió el cielo para favorecer a los sacerdotes, por quienes pedía con mucha especialidad y singular encargo de la omnipotencia. Porque ya Cristo está glorioso, impasible e inmortal, como lo tiene definido el Tridentino. Para decir la eficacia y efectos de la oración de esta sierva de Dios, era menester poner aquí gran parte de lo que le debe el mundo, de quien la hizo Dios universal protectora, como veremos en su lugar. Baste por ahora insinuar cómo se conmovía el cielo para favorecer a los sacerdotes, por quienes pedía con mucha especialidad y singular encargo la omnipotencia. Veía muchas veces que la Santísima Virgen los admitía debajo de su manto, que era el de su pureza, dándole a entender que estaban y quedaban para siempre en la gracia de su Santísimo Hijo. Solía ver que descendía de las celestes cumbres el Espíritu Santo en forma de paloma de resplandores, y quiriéndoles con los rayos de su divina luz, y bañándolos con la luminosa gracia de sus dones, les hermoseaba y hacía lúcida sombra, para ofrecer, consagrar y recibir en su boca y pecho al inmenso Verbo encarnado. Veía que el Eterno Padre les echaba una plenísima bendición, tratándoles de hijos suyos, por la gracia del Divino Espíritu y los merecimientos de su unigénito Hijo. Veía como el mismo Cristo les bendecía desde la hostia consagrada, les echaba los brazos y les transformaba en crucificados, para detonar la amistad, la unión y la semejanza que tenían con el humanado y divino Verbo. Veía más frecuentemente muchedumbre de ángeles y de santos que asistían a su Rey y Señor sacramentado, a los sacerdotes que celebraban, y con mucha especialidad, cuando repartían el pan celestial que bajó del cielo, superiores en esto con gran ventaja a los celestes paraninfos, porque si por medio de ellos cayó en la tierra el maná, por medio de los sacerdotes baja de la diestra del Eterno Padre, y pone en la boca de los fieles aquel admirable pan que veneran los ángeles, y asisten con reverencia y admiración cuando los sacerdotes le reparten a los cristianos. Y en este punto regaló muchas veces el Señor a Catarina, mostrándole cómo al comulgar los fieles, en especial los sábados, al comulgar junto a los niños de nuestros estudios, congregados debajo del patrocinio de Nuestra Señora, andaban los celestiales espíritus alegres y cuidadosos, los unos asistiendo al lado de los que comulgaban, los otros como teniendo los manteles de la Sagrada Mesa, otros con toallas y vasos de cristalina agua en las manos, y otras con semejantes insignias, que significaban la grandeza del convite y la gracia que recibían los convidados con el soberano manjar que bajó del cielo por virtud de las palabras de sus vicarios y ministros. Estaba tan hecha Catarina a recibir estos insemejantes favores del cielo, conmovido por la eficacia de sus oraciones, que cuando le faltaba por algún largo tiempo este consuelo, especialmente en los días festivos y de mayor solemnidad, se ponía a batallar, llena de amor y caridad, con toda la Santísima Trinidad y cortesanos celestes, con clamores y amorosas quejas sobre que no desamparecen a los vicarios, ministros y pastores de las ovejas del Rey, de los reyes y a los capitanes de la militante iglesia, y que pues nos traían a la tierra toda la majestad humanada, para que la reverenciásemos y adorásemos en torno a este beneficio, y para crédito de la alta dignidad del sacerdocio, les honrase y favoreciese toda la triunfante iglesia. A estos clamores franqueaba la misericordiosa omnipotencia, multiplicadas sus magníficas beneficencias. Y si tal vez se resistía el cielo a sus voces, le daba luego satisfacción el Señor, diciéndole: ruega por mis ministros y mis queridos vicarios, porque no desmerezcan mis gracias y beneficios. Advierte, hija, que al paso que son prendas mías, escogidos y entresacados de los demás para que vean por mí y para mí,
y corran por mi cuenta todos sus negocios. Deseo en ellos más oración, devoción, recogimiento, temor, pureza de conciencia y mayor perfección. Estos conocimientos se los daba su majestad ordinariamente por metáforas y enigmas, o en latín, para que sirviesen de avisos en lengua que ella no entendía, a los eclesiásticos sus conocidos, y aun a sus mismos confesores, cuando los había menester, mirando Dios por la honra y crédito de sus ministros, a quienes deben acatar los seglares por su dignidad, aunque en lo personal se haya alguno menos perfecto. Estas singulares noticias se las dieron muy raras veces, porque lo que experimentaba con frecuencia era mostrárselos Dios vestidos de luces de gracia y resplandores de gloria, entendiéndose no pocas veces su larga vista y alto conocimiento hasta lo más encumbrado del empíreo, aunque descubría el lugar glorioso que les estaba preparado para su eterna morada, en premio de lo que habían trabajado por Dios y por la salvación del mundo en esta vida. Con estas visiones y sobrenaturales noticias, acompañadas del temor santo de Dios que reinaba en el corazón de Catarina, creció en ella tanto el respeto y veneración a los sacerdotes, que los reverenciaba como imágenes y templos vivos de Dios y sus soberanos agrarios, donde, como en tabernáculos escogidos, entra todos los días Cristo. Besaba la sierva de Dios, la tierra que veía pisar a los sacerdotes. No se atrevía a juzgarlos, pareciéndole más fácil hallar mancha en el sol que en los eclesiásticos. Y esto aun en casos que lo podía excusar la evidencia, la razón y el sentimiento de su corazón injustamente ofendido. Aconteció muchas veces que le impusieron algunos falsos testimonios, y haciéndole cargo o preguntándole los confesores si había dicho o hecho lo que publicaban los falsos maldicientes, respondía siempre: si esa voz ha salido de la boca de algún sacerdote, no tengo que responder, sino confesarme rea y culpada, porque yo pongo mi boca donde ellos ponen los pies. Mi conciencia será la engañada, ciega e ignorante. Pero si alguna otra persona ha esparcido este rumor, crean vuestras reverencias que no es así, y que será traza del maldito para inquietarnos, provocando a las criaturas que digan lo que no vieron ni saben, pues ninguno puede saber lo que no es ni ha sucedido, si bien es tan astuto nuestro común enemigo que les habrá representado eso mismo, que no es como si hubiese sucedido, y les hará creer lo que les pone en la imaginación fingido y pintado con su malicioso pincel, tan falso como suave y delicado. Pondere aquí el cristiano lector el gran sufrimiento de esta alma cuando se veía agraviada y tiznada con los rumores de los maldicientes y con los temerarios juicios de los hijos de los hombres. Considere cómo no solo les perdonaba, sino que les excusaba echando la culpa al autor de toda mentira y falsedad, enemigo de Dios y de todos los justos. Oh Dios eterno, cuán y pocos imitadores tiene Cristo de aquel divino Espíritu, con que pendiente crucificado en el sagrado madero de la cruz, excusó a sus enemigos. Y sobre todo ponga la atención en cómo reverenciaba la dignidad sacerdotal, pues aun en materia que se lastimaba su fama y verdad, quería más confesarse culpada y ser infamada de que dar ocasión, aun con justa satisfacción y excusa, que se presumiese podía haber faltado a la verdad alguno de los ministros de Dios. Miraba sin duda a Catarina, ilustrada del Divino Espíritu, cuán recia cosa era condenar la oveja a su pastor, y cuán grave delito inficcionar el ungüento precioso del honor y estimación de un justo, como lo pondera la Sagrada Escritura del Eclesiástico, de donde San Juan Crisóstomo compara las lenguas de los que murmuran de los sacerdotes a las moscas, que ahogadas y muertas en una redoma de agua, de ángeles la corrompen. Porque de la misma manera inficcionan y dañan a los eclesiásticos en su dignidad, cuando les quitan y despojan el crédito y candor de su loable estimación. Y en esta misma materia añade San Agustín, que suelen proceder los seglares con mayor iniquidad contra los sacerdotes que contra los demás del pueblo,
porque conceden, llevados de su malignidad o ignorancia, que si un sacerdote es malo, lo serán todos, y no conceden ni concederán, que si una mujer es adúltera, lo sean todas. La sierva de Dios, Catarina, era muy buena cristiana y anteponía el honor de los ministros de Dios a su propia honra, y así quería más vivir infamada que ocasionar en el crédito de los eclesiásticos la más mínima mancha. Y a la verdad, una murmuración en cosa leve de un sacerdote puede ser culpa muy grave, porque, así como la virtud y la fortaleza de Sansón pendían de sus cabellos, así todo el esplendor y honra de un eclesiástico de un solo cabello pende. Y lo ha manifestado Dios al mundo con gravísimos castigos, por faltas al parecer muy pequeñas, como lo fue la de aquellos niños que llamaron calvo al profeta Eliseo, a quienes castigó su majestad con una violenta muerte, ejecutada por medio de una fiera irritada y furiosa. Son los sacerdotes estrellas en manos de Cristo, como nos lo atestiguó el amado discípulo, en Sentir de San Ambrosio y Lira, explicando los misterios del Apocalipsis, que dice: y de aquí se descubre la audacia de los que se hacen autores y acusadores y murmuradores de personas tan exentas de su juicio, como lo están las estrellas del cielo, que eso significa el mostrarse los sacerdotes en manos de Cristo, como en el cielo. Esta es su primera dignidad, aunque se vean entre ellos algunas estrellas errantes, porque mientras los hombres pueden errar como hombres, sus hierros no caen debajo de la censura de los hombres, sino de Cristo, que quiere ser único juez de sus ministros. En el mismo Apocalipsis hallaremos que tenían necesidad los obispos de Asia de que le reprendiesen por ciertos descuidos, y con haberse ya subido al cielo del Señor, no quiso encomendar la reprensión a otra persona, sino que él mismo determinó dictar las cartas que les habían de escribir, y que San Juan sirviese de secretario. Y la primera palabra que le mandó a poner en el papel fue: advierte el mundo que estas reprensiones soy yo el que las escribo, y a Juan, con ser tan privado mío y gozar tan alta dignidad en mi casa, no he querido fiárselas, porque esto de reprender sacerdotes lo ha de hacer solo el que tiene en la mano las 7 estrellas, y el que anda en medio de los 7 candeleros, que es el Hijo de Dios encarnado, pues como sumo sacerdote tiene a su cargo el despabilador de las luces, y a ninguno otro le es lícito despabilar las luces del templo que a Cristo y a los que están en su lugar y tienen sus veces. Caree el piadoso lector esta católica doctrina con las visiones y virtudes de nuestra Catarina, y reconocerá la bondad y alteza de su verdadero espíritu inclinado y determinado a la veneración de los sacerdotes como a templos vivos de Dios, porque en ellos entra todos los días y hace gustosa morada, como en sus tabernáculos y sagrarios. Ellos son amigos y los privados del Altísimo. Ellos solos consagran y administran a los sagrarios. Ellos son los amigos y los privados del Altísimo. Ellos solos consagran y administran a los demás fieles el Santísimo Sacramento. Ellos le bajan del cielo. Ellos son los que distribuyen la palabra de Dios. Ellos son los medianeros entre el mundo y la divina justicia. Y ellos finalmente son los administradores y despenseros del tesoro de la Iglesia, y los que tienen potestad para absolver los pecados en nombre de Jesucristo. Si te gustó este tema y quieres que haga otro video sobre Catarina de San Juan, dale like y comenta. Dios te bendiga.